Continuamos con violencia laboral. Cuidado con este tema, ¿eh? Violencia laboral, discriminación, discapacidad. O sea, es un tema muy interesante, muy profundo, muy complejo para ser tratado, obviamente, por especialistas y seguramente el que tenga preguntas, alguna observación, más tarde lo podrá hacer. Liliana Picón, Fabián Llanos, Silvana Millán, Norma Murúa, Verónica Tavera, Inés Ortega, José Chun, si son tan amables de subir al escenario, por favor. En este caso, contamos con la coordinación de Valeria Cabrera Gosende, también lo hará Julio Grisolía, y reiteramos cómo desde el inicio del Congreso iniciamos, asociamos, invitamos a asociarse a la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, porque hay múltiples actividades en todo lo que tenga que ver con cursos, capacitaciones, charlas, talleres, diplomaturas, y hay que prepararse de manera constante, permanente y sostenida en el tiempo, ¿sí? Y también el tema de las nuevas ediciones, de los libros 2023. Así que a recordar eso, de igual manera, si desean libros, saben que tenemos un importante stock aquí desde Editorial Contexto, que también está presente en este congreso, 15º Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo. Yo les dije que la coordinación de este panel está a cargo de Valeria Cabrera y también de Julio Grisolía. Así que le doy la palabra y el lugar a Julio en primera instancia. Bueno, muy bien. Vamos a empezar el panel con la doctora Liliana Picón. La doctora Liliana Picón es doctora, magíster, docente de nuestra maestría, egresada de nuestra maestría. Es una persona que ha hecho sus tesis de maestría y doctorado sobre violencia laboral justamente y género. Así que es una especialista de alto nivel sobre la temática. Así que la invitamos a la doctora Picón en un video a iniciar este panel. Agradezco su presencia y en particular al doctor Julio Grisolía y a la organización de este congreso por haberme invitado a participar de este panel. Siempre he sostenido con énfasis que la violencia laboral adquiere particular significado cuando las víctimas son las mujeres. Esta percepción se sustenta en motivaciones vinculadas con su sensibilidad, con el temor a la pérdida de la fuente laboral, con el ejercicio de los derechos emergentes de la maternidad y de su cuerpo y por la desnivelación entre los sexos. La experiencia demuestra que muchos de los casos debatidos en los ámbitos judiciales hubieran sido resueltos de manera prejudicial o con menor impacto físico o psicológico si las víctimas no hubieran sido mujeres. Existe una específica relación entre derechos humanos y mujeres, ya que la característica fundamental de la violencia de género es que ésta inflige a las mujeres como tales. Pero lo más relevante es que la violencia sistemática y generalizada que padecen aún hoy en nuestros días se sustenta en una premisa basada en la dicotómica relación de subordinación y superioridad entre los sexos. Los ámbitos laborales nunca han sido ajenos a la violencia en sus distintas expresiones, que se sustentan en muchos casos en patrones estereotipados de conducta. Las nuevas formas de trabajar que se impusieron a partir de la pandemia del COVID-19 mediante el teletrabajo o las formas mixtas tampoco escaparon a la violencia o al acoso a distancia. Estas nuevas expresiones se cimentaron en base a dos puntos esenciales: el uso de los medios virtuales como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las plataformas de videoconferencia, sumado a la cada vez más difusa frontera entre los horarios laborales y los horarios personales. El ejercicio del derecho a la desconexión digital y a la conciliación de la vida laboral y la familiar o personal constituyen disparadores de situaciones de violencia de la que no resultan ajenas las mujeres. La vinculación remota con el empleador puede en ocasiones exacerbar el hostigamiento o bien revelar nuevas expresiones de violencia a través de una fachada digital. Comparto la idea de que las TICs no son ni buenas ni malas por sí mismas, sino que es el abuso y la violencia digital las que pueden constituir un factor de riesgo psicosocial para todos los trabajadores, cualquiera sea su género. Muchas organizaciones laborales tienen un marcado androcentrismo, en particular
a nivel directo o en los mandos medios y expresan violencia simbólica mediante patrones estereotipados, mensajes, valores, signos que reproducen dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones y que impactan negativamente en el seno de los grupos de trabajo. Herramientas como los protocolos de actuación y las medidas preventivas de protección reguladas en el artículo 26 de la Ley 26.485 permiten que, bien desde el seno mismo de las organizaciones laborales o bien, en su caso, desde la jurisdicción, las mujeres puedan encauzar esa ruta crítica para hacer cesar o para alejarse de la situación de violencia y establecer en su caso responsabilidades y sanciones. Se trata de que desde la organización laboral se reciba un claro mensaje de que tales conductas no serán toleradas. Se busca además que la renuncia al empleo no sea una opción y que la víctima pueda superar esa errónea convicción de que el problema es ella. Muchos empleadores, con el afán de superar el conflicto, ofrecen a la víctima una desvinculación indemnizada y mantienen al victimario en la organización laboral. Estos casos se presentan en general cuando la violencia se expresa en forma vertical desde los mandos medios o los mandos superiores. Si no te gusta la situación o las órdenes que te dan, ándate. Esta es la respuesta que en ocasiones recibe la víctima de violencia. Sin embargo, considero que un empleador que no actúa frente a la perturbación física o psíquica de una víctima de violencia, sea por indiferencia o por una velada complicidad, también asume los riesgos de sostener a un agresor en su organización laboral, situación que a lo largo puede conspirar con un ambiente sano y decente. La complicidad o la distorsión de la situación de violencia puede verificarse tanto cuando la violencia sea vertical como horizontal, o sea, interpares. En ocasiones, la jurisprudencia ha revelado que la empleadora ha llegado a encubrir hechos atribuyendo a la víctima responsabilidad por haber otorgado excesiva confianza a un compañero agresor o por no haber intimado formalmente a la empleadora a reparar tales conductas. La inacción del personal jerárquico o el encubrimiento del conflicto son conductas que suelen presentarse como opciones del empleador frente a la denuncia de la víctima. El lugar de prestación de tareas constituye además el resorte al que acude el empleador para destrabar el conflicto en muchas ocasiones. Suele ofrecer a la víctima un cambio de sector, pero en mi opinión, esta no es una solución integral, sino que es revictimizante y seguramente no llevará alivio a la víctima. No sería lógico que ella tenga que asumir el costo emocional y psicológico de un nuevo ámbito laboral y el desafío de enfrentar nuevas tareas, adaptarse a nuevos grupos de trabajo, en cuyo seno probablemente se replique la frase «algo habrá hecho para que la cambien de sector». No todos los empleadores desatienden las situaciones de violencia contra la mujer. Algunos adoptan decisiones acertadas y no victimizantes que pueden llevar o no alivio a la trabajadora. Sin embargo, otros, por el contrario, por desconocimiento o en aras de proteger al victimario, solo acentúan la violencia. Decisiones tales como que el cambio de sector lo disponga el propio acosador, respuestas inadecuadas, ¿no podés aguantar un poco más?, ciertamente potenciarán el actuar del agresor y devastarán la salud psicofísica de la trabajadora. De allí la importancia de que toda la comunidad laboral, y en particular los mandos medios y superiores, adopten una actitud proactiva con la finalidad no solo de desarticular situaciones de violencia contra la mujer, sino, y esto es lo más importante y esencial, de evitarlas. La capacitación en el abordaje de la violencia en el mundo de trabajo es una herramienta fundamental para conjurarla, a fin de mejorar las relaciones interpersonales en las organizaciones laborales y prevenir situaciones de violencia. Es claro que los hechos de violencia constituyen actos ilícitos que afectan la dignidad de la persona trabajadora y generan, por el obrar del personal jerárquico de ella o por el de sus dependientes, la responsabilidad del empleador. Este deber de previsión comprende su obligación de adoptar medidas adecuadas para evitar que los dependientes sufran daños en su persona o en sus bienes, y esto se encuentra íntimamente ligado con el principio de indemnidad. Por ello entiendo que la empleadora debe ser involucrada no solo en las decisiones cautelares de restricción o de cese de violencia, sino también en las condenas,
ya que es quien debe velar por la integridad de sus dependientes como titular del poder de organización y de dirección de la empresa. La responsabilidad del principal ha de concurrir entonces con la del dependiente violento, ya que el empleador en este caso será responsable por permitir o tolerar tales conductas en su establecimiento sin adoptar medidas para superarlas. Finalmente, considero que la difusión, la sensibilización de la lucha contra la violencia y en particular contra la mujer llevará a la concientización y al compromiso sobre un flagelo que hoy resulta moral y socialmente inaceptable. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Liliana Picón, que además de ser docente en nuestra maestría y nuestras diplomaturas, ha tenido una larga carrera judicial, siendo secretaria fiscal ante los juzgados de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo y fiscal adjunta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Muy bien, Valeria, todo tuyo el panel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a presentar a la doctora Verónica Tavera. Ella es abogada litigante con más de 20 años de antigüedad. Es magíster en Derecho Laboral por la Universidad 3 de Febrero y docente universitaria. Ella nos va a hablar de el despido discriminatorio de las trabajadoras que realizan tratamientos de fertilización asistida. Hola. ¿Y este también? Había un PPT, no sé si. Muy bien, seguimos prestando atención. Ya vamos a estar a punto con todo lo que tenemos que presentar. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se van sumando en este turno tarde, en la jornada de este jueves 14 de septiembre. Recordando una vez más que pueden invitar y pueden seguir a este congreso, lo estamos haciendo vía streaming y por supuesto también a través del canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Recordamos las ponencias que vienen, todas, realmente los ejes temáticos, temas de actualidad, temas candentes, puntuales y con personalidades de nivel, entendidas y, por supuesto, dominando el tema y seguramente con muchas preguntas. Por eso solicitamos muchas veces que tomen nota de las preguntas, porque entre tanto material, entre tanta info, entre tanta data, ¿no?, que vamos recibiendo de estas ponencias que realmente son de primer nivel, es como que tanto y tan rico y por ahí conviene tomar nota, ¿no?, de alguna pregunta que quede en el aire porque necesitamos debatir, comprendernos entre todos y aprender entre todos. Recordando que, bueno, tenemos mañana una fiesta, voy acá a hacer un paréntesis porque salgo de contexto, después les cuento lo de la fiesta porque ya tenemos este punto muy importante que tiene que ver con el despido discriminatorio. Así que adelante, la escuchamos, doctora. Bueno, gracias. Quería agradecer al doctor Julio Grisolía por la posibilidad que me dio de hacer esta presentación. Mi ponencia se titula El despido discriminatorio de trabajadoras que realizan tratamiento de fertilización. Ahí está. Los avances de la ciencia en el campo de la medicina, sumado a los avances de los derechos sociales, especialmente el de la igualdad y protección de la salud, hicieron surgir nuevas demandas en la sociedad referentes con la salud reproductiva, específicamente la protección de la, la protección de la fertilización.
Ante la necesidad de recurrir a técnicas de fertilización asistida, muchas trabajadoras se ven en situaciones de irregularidad en su trabajo, que en algunos casos puede llegar al despido. Recordemos que en el año 1994, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que se dio en la ONU en el Cairo, hubo un cambio de paradigma, donde los derechos sexuales y salud reproductiva pasaron a tener perspectiva de género, se consideraron derechos humanos. Hasta ese momento, recordemos que los estados tenían en cuenta los nacimientos por una cuestión demográfica. La infertilidad es una enfermedad que afecta a millones de personas en edad de procrear de todo el mundo. Afecta principalmente al sistema reproductor femenino y masculino, en donde luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección no se logra la gestación. Estos cambios, como dijimos, avances tanto científicos en la medicina como también en los derechos, se vieron reflejados en nuestra legislación. Cito dos leyes, que una es del año 2009, la ley 26.485 de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en sus ámbitos de relaciones interpersonales, es una ley que tiene teoría de género, y la otra ley en el 2013 de 26.862 de reproducción médicamente asistida. La trabajadora, cuando comunica a su empleador que va a realizar los tratamientos de fertilización, bueno, en nuestra legislación lo que tiene es el artículo 208 por enfermedades inculpables, pero nada más. En el caso que esta trabajadora sea despedida, se produce un despido discriminatorio. Varias es la normativa nacional e internacional que se ve afectada. Algunas de ellas las cité. En lo que es nuestra legislación, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en el marco de Estatuto del Personal Docente, establece una licencia específica para las trabajadoras en tratamiento de fertilización. Esto fue incorporado en el año 2009. En el ámbito también del Estatuto del Personal Docente en CABA, también se prevé una licencia para los y las trabajadoras para los tratamientos de fertilización, como así también en el ámbito de lo que es la administración pública de CABA. Varios fueron los proyectos que han tenido previsto una protección para estas trabajadoras, pero ninguno llegó a sancionarse. También especificaban alguna licencia específica para ellos. En el proyecto de Cuidar en Igualdad, que se estuvo mencionando en el Congreso, hay una licencia específica para quien acompaña a las trabajadoras en esta situación. Es el cónyuge o el conviviente. Dentro del ámbito nacional, varios fueron los fallos que han tenido que tratar esta situación. Voy a resaltar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Corrientes, que es del 2019, donde se despide a la trabajadora cuando estaba realizando el tratamiento de fertilización. Ella viaja a Buenos Aires, regresa un 1 de agosto y comunica que en diciembre se vaya a llevar a cabo la fertilización. El 6 de agosto es despedida. Llega el caso al Tribunal Superior de Justicia de la provincia y se determina que el despido fue discriminatorio. En el ámbito internacional tenemos un fallo como el primero que uno toma, el de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2008, en donde Sabine Maya es despedida cuando estaba realizando los tratamientos de fertilización. Recurre a la justicia y ella solicita la aplicación de la legislación para las trabajadoras embarazadas. Y cuando hace la interpretación, el tribunal lo que establece es que ella técnicamente no estaba embarazada, porque si bien tuvo lugar la fecundación del óvulo y espermatozoide, aún no se había implantado en su útero, con lo cual técnicamente no estaba embarazada, pero sí se consideró que esta trabajadora sufrió un despido discriminatorio por cuestiones de género. ¿Por qué de género? Porque solamente la mujer logra la reproducción.
Entonces, como conclusión y para ir terminando, el legislador en el momento en que dictó la ley de contrato de trabajo no pudo haber previsto la protección para estas trabajadoras, porque en ese momento no había fertilización asistida. El despido que se le realiza a una trabajadora cuando está en un tratamiento de fertilización es sin duda discriminatorio porque encubre por parte del empleador una conducta discriminatoria por cuestiones de género. Esta situación se ve reflejada y comprobada y se pone en evidencia con los fallos reseñados. Existe un vacío legal en este momento en la instancia previa a la gestación, porque hasta tanto la trabajadora no esté embarazada y comunique tal situación, no va a tener una protección. El Estado debe actualizar la legislación para equiparar la protección de la trabajadora en tratamiento de fertilización con aquella trabajadora que ya ha logrado la gestación. Recordemos que, según la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el artículo 11 establece que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de lograr iguales condiciones entre hombres y mujeres. Sobre todo establece en el inciso F el derecho a la protección de la salud y la seguridad en las condiciones del trabajo, incluso la salvaguarda de la función de reproducción. Y por último, en el punto 3 de dicho artículo se establece que la legislación protectora relacionada con este tema será examinada en función a los avances, conocimientos tecnológicos y científicos y será, en ese caso, revisada, derogada o ampliada según corresponda. Con esto me despido. Muchas gracias. Bueno, luego del tema de la maternidad vamos a presentar a la doctora Inés Ortega. Ella es abogada y licenciada en Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad de Buenos Aires para la materia Derecho Procesal Laboral, prosecretaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia, número 59 del Trabajo, y nos va a hablar del tema discapacidad y acceso a la justicia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Julio Grisolía por el espacio que nos brinda a cada uno de nosotros en este congreso para expresar nuestras ideas, nuestras inquietudes y reflexiones sobre temas actuales y movilizantes para cada una. Bien, como dijo Valeria, el tema de mi ponencia es discapacidad y acceso a la justicia y trataré brevemente de dejar expresados los ejes centrales de la misma. El primero de ellos habla sobre el cambio de paradigma respecto a esta materia, la discapacidad, y cómo pasamos de un modelo asistencialista a un modelo social, a un modelo integral, donde la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Acá resulta necesario que brevemente hable sobre la evolución normativa en la materia, y así, originalmente la discapacidad fue protegida por políticas asistenciales, políticas incluso sociales, pero no así por políticas integrales, políticas que tendieran a proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Y esto fue así porque recién en 1970 las personas con discapacidad fueron reconocidas como sujetos de derecho. Esto fue a través de dos instrumentos internacionales, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental y luego la Declaración de los Impedidos. La primera de 1971 y la segunda de 1975. O sea que hace tan solo 48 años de este reconocimiento. Posteriormente, en la década del 80 y en la misma línea, se dictó el programa de acción mundial en las Naciones Unidas para las personas impedidas y se declaró también el diseño mundial de los impedidos. El primero de ellos fue la primera vez que se consideraron derechos a las personas con discapacidad intelectual y el diseño fue desde 1982 hasta 1992.
¿Por qué menciono estos dos hechos? Porque fueron la antesala de un informe que marcó un hito histórico en la cuestión de la discapacidad, porque a través de un informe de la Subcomisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías, se declaró que la discapacidad es un problema de derechos humanos. Hubo muchísimo trabajo posterior a esto que se vio reflejado finalmente en la Declaración sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo de la 2008. También cabe mencionar, porque hace el tema de mi ponencia, las 100 reglas de Brasilia, que están dirigidas fundamentalmente a los poderes públicos para que estos, a través de sus políticas públicas, aseguren el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Esto fue en el ámbito internacional. En el ámbito de nuestro país, en el derecho interno, tenemos una ley propia, la ley 22.431, que data del año 1981. Si bien tuvo una pequeña modificación en el año 2002 respecto al cupo de las personas con discapacidad en el empleo público, conserva su letra original. Esta ley básicamente expresa el viejo modelo, es un modelo asistencialista, porque su articulado refiere solamente a derechos de educación, de salud y seguridad social, pero deja por fuera muchísimos derechos que están contemplados en la Convención. Argentina adhirió en el año 2008 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y posteriormente hizo algún trabajo legislativo a través del dictado de un decreto, el decreto 1375 del 2011, donde crea un programa a fin de facilitar la comunicación entre las personas con discapacidad y el acceso a la Administración de Justicia, conocido como ADAJUS. Posterior y de este año tenemos una resolución dictada en la órbita del Ministerio de Justicia que crea el RENAFAJU, que es el primer registro nacional de facilitadores en la comunicación de la justicia. A pesar de la creación de ADAJUS y del RENAFAJU, podemos decir que actualmente Argentina está incumpliendo lo que dispone el artículo 13 de la Convención. ¿Y esto por qué lo digo? Porque este artículo habla de que los Estados partes deberán asegurar en igualdad de condiciones el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. También habla del reajuste de procedimientos para que este acceso sea efectivo, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y luego habla de capacitación. Lo cierto es que actualmente tramita el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 3, el número de causa, se los digo por si les interesa consultarlo, 10.420/20. Brevemente, los hechos son dos abogados de la matrícula que poseen discapacidad visual. En el marco de la pandemia COVID-19, iniciaron una acción, un amparo colectivo contra el Estado Nacional a fin de visibilizar la barrera que representaba el sistema Lexien, ya que no era compatible con los lectores de pantalla con los que ellos habitualmente se manejan. La causa tuvo sentencia en abril del 2021, la dictó el doctor Carrillo, hizo lugar a la demanda, plasmó en su pronunciamiento que se verificaba el déficit de la instrumentación de acceso del sistema informático, Lexien, para las personas con discapacidad visual, y hizo lugar en toda la demanda. Las demandadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, interpusieron recursos de apelación y en septiembre del 2021, la Sala Quinta de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia. Actualmente el expediente se encuentra nuevamente en el juzgado de primera instancia, el juzgado número 3. Han interpuesto sucesivos pedidos de suspensión de plazos procesales y están en un marco de conciliación y ambas partes acordaron celebrar un acuerdo de ejecución respecto al pronunciamiento de autos. Sin embargo, hay que decir
que a pesar de que el expediente está en primera instancia desde el 2021, estamos en 2023, más de 2 años, de los 4 módulos que integran el sistema judicial informático, solamente uno está plenamente operativo. Es el módulo número 1, que es el ingreso de escritos, pero en tanto el módulo 2, que refiere a notificaciones electrónicas, y el módulo 3, que es el de sistema de diligenciamiento de oficios electrónicos, DEOX, y el 4, que es el de consulta de causas, esos 3 no están operativos. El módulo 4, el de consulta de causas, tiene algunas facetas que sí son compatibles con los lectores de pantalla, pero no está 100% funcional. Actualmente, la parte actora pidió que se informe de manera fehaciente algunos plazos para tener certeza del cumplimiento de la sentencia. Hay un informe del 4 de septiembre de este año de la Oficina de Informática, dependiente de la Corte Suprema, que habla que están trabajando en la refactorización del sistema, incluso en la capacitación del personal para poder llegar a hacer compatible el sistema con los lectores de pantalla, incluso que han pedido una previsión presupuestaria mayor para el 2024 para que esto sea posible. Lo cierto es que no hay fechas ciertas, no hay plazos. La parte actora en este contexto solicitó al magistrado de primera instancia que dé intervención a organismos de derechos humanos, que se impongan veedores en la causa para ver que realmente se cumpla la sentencia, pero la Corte simplemente ha informado que quizás como fecha estimativa para el módulo 2 y 3 sería septiembre de este año y diciembre. En cuanto al último módulo, creen que recién podrían dar una fecha estimativa al finalizar la implementación del módulo 2 y 3. O sea que estamos hablando para que una persona con discapacidad visual pueda acceder simplemente al sistema de consultas de causa, va a tener que esperar hasta el 2024, en principio. En fin, para finalizar la ponencia, está claro que el derecho de acceso a la justicia debe ser llevado a cabo a través de una política pública certera, sostenida, que vele por la integración de todos los grupos, sobre todo los más vulnerables, como son las personas con discapacidad, y creo que nosotros, desde nuestro lugar como operadores jurídicos, también tenemos que aportar lo nuestro y estar atentos, en este caso, a causas tan emblemáticas como es esta. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos a cederle la palabra ahora al doctor José Chung, abogado litigante, médico con diplomatura en psiquiatría forense, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, que nos va a hablar sobre los trastornos emocionales en la actividad laboral, los problemas actuales y la prevención para evitar conflictos en el trabajo. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por la invitación al doctor maestro Julio Grisolía. Agradezco a ustedes por su presencia. Voy a hablar sobre este tema que cada día se hace más complejo. Nosotros en el trabajo, además de ser nuestra fuente de seguridad económica, presenta diversos beneficios a nivel mental, emocional, que van desde la motivación, inclusive nos fomenta la autoestima, autoseguridad, y ahí incrementa inclusive a cumplir nuestros sueños. Cuando estamos contentos con algo, me busqué un trabajo y lo conseguí, entonces voy a programarme toda mi vida, cómo voy a hacer, qué es lo que pienso hacer. Y a veces, dentro de la actividad laboral, ocurren cosas, los nombres que vienen a continuación, que lo voy a mencionar, entonces llega como una especie de, en vez de ser gratificación, ingratificación, desánimo, desapego, en vez de tener nuevos amigos, hay un desánimo inclusive, o una apatía.
y se convierte estos temas laborales en un ambiente llamado tóxico. Bueno, eso si continúa a futuro, se convierten en ciertas patologías psicoemocionales o patologías que se forman en patologías orgánicas por las malas posturas, inclusive inducen al insomnio, a la depresión, a la melancolía, a la tristeza sin querer queriendo. Pero bueno, esto hasta que lo supere. Y además, estas enfermedades que están ya anunciadas, que todo el mundo los conoce seguramente, que se llama el estrés laboral, el acoso laboral o mobbing, el síndrome de burnout. Además, hay otras, como estas consecuencias psicoemocionales, al trabajador a veces lo lleva a consumir sustancias tóxicas, que puede ser el alcohol, inclusive hasta cierto tipo de drogas, llamados legales o ilegales. Otra enfermedad que puede llevar es al acoso sexual, donde el maestro Rubinstein lo definió como conductas, que esas conductas son físicas o verbales, serían el trato o posturales. Los conflictos que aparecen a través de estas consecuencias emocionales son inherentes en todo el sistema de relaciones laborales. Esto surge cuando en la actividad laboral no hay un control preventivo y en ello hay una rotura y empatía, no solamente a nivel de compañero de labor, sino de quien administra. Puede ser el supervisor, puede ser el jefe de recursos humanos, inclusive el interés que tiene que poner el empleador. Bueno, cuando esto a veces no hay ese buen entendimiento, ocurre malos entendimientos, hay malas actitudes, malos actos, donde aparecen los llamados suspensiones o despidos, llamados directos e indirectos, cuando el empleador cree que el trabajador, por más buen trabajador que sea, tiene algunas conductas alteradas, y esto sin querer queriendo puede traer también con el otro compañero que trabajan juntos en una actividad, estos trastornos emocionales, que ocasionan ese desorden sin querer queriendo también laboral, porque los dos tienen que realizar una actividad laboral y como no hay simpatía, hay como un enojo entre ellos, entonces lo deja que cada uno haga su lugar de actividad laboral y no lo concluyen hacer sabiendo lo que lo tienen que hacer juntos. Entonces, este sistema de prevención se puede ayudar de estos conflictos a contener, porque sin querer queriendo también lo llevan a problemas a nivel empleador, su problema de producción, su problema económico, y esas alteraciones traen a futuro otros problemas para el empleador, porque las llamadas enfermedades laborales o enfermedades profesionales. Nosotros debemos apoyar a los trabajadores, que ese tiene que tener la mirada de empleador, más allá de que si el trabajador tiene una enfermedad mental llamada depresión, ansiedad, delirio, tristeza, tiene que apoyarlo, porque lo necesita como empleado, y al actuar el empleador mediante su jefe, supervisor, recursos humanos, tiene que inducir a decirle que hagan un tratamiento psicológico o tratamiento psiquiátrico si lo quieren, y después darle la posibilidad de que el trabajador lo siga trabajando. De lo caso contrario, decirle también que el trabajador continúa haciendo tratamiento psicológico o psiquiátrico mediante, si le parece complicado concurrir al consultorio, mediante un live o teléfono. De esa forma van a encontrar una armonía entre el trabajador y el empleador de controlar los tiempos, la actividad laboral y sea todo un éxito. Su trabajo cada día a día que trabaje. Porque si no, se va a ver perjudicado el llamado liderazgo, la inversión que es el dinero y el derecho. El empleador tiene que evitar estos problemas psicoemocionales para
estar más a su beneficio que le perjudique. Entonces tiene que, por ejemplo, fomentar expresiones como voy a decir, entre ustedes trabajadores no tienen que decir estas palabras como que no es justo, no es mi problema o no me pagan lo suficiente. Creo que sin problemas, cuando quieras decir de nada, lo intentaré cuando lo apropiado es lo haré. Odio a esta empresa, pero siempre lo hemos hecho así. ¿Qué tal si le innovás? Es imposible, no hay nada que hacer. ¿Vos estás realmente seguro? ¿Vos podrías o deberías? Chicos, ¿mejor en otro ambiente? Es una tontería, no le voy a decir. Si vos lo crees, lo siento, no tengo tiempo para eso. Estas palabras dentro de todo el mecanismo de trabajador, estas palabras no se tienen que expresar, porque sin querer queriendo también induce a las mal llamadas empatías, enojos, disgustos. Lo que se debe hacer es el supervisor o jefe en cada sector de servicio tendría que preguntarle a cada trabajador o al grupo de trabajadores: por favor, ¿me podrías explicar lo que sucedió? ¿Le importa si tomo nota de los temas que les molesta o debemos a tratar? Déjeme ver si entendí bien y qué medidas tomaré para resolver este conflicto. Le prometo que vamos a trabajar juntos para encontrar la solución. Esto es lo que voy a hacer por usted. La solución que proponemos está bien para ustedes, lo plasmamos por escrito y se comprometen a cumplirlo, yo también lo cumpliré con buena fe a trabajar juntos por nuestra empresa. Esa es la visión que tienen que tener. Con estas preguntas o frases a decirle desde el supervisor o empleador al trabajador, el trabajador se va a encontrar más motivado a realizar. Entonces todas las enfermedades psicoemocionales que aparecen en el lugar de trabajo tienen tendencia a disminuir. Y ese es el interés que tiene que poner el empleador. Una frase, por ejemplo, que le podría gustar y motivar como aumentar la autoestima en los trabajadores de mujeres, por ejemplo, decirle: tu autoconfianza, sin importar tu trayectoria, debes tener confianza en tus metas, en tus proyectos y en vos misma. Esto te ayudará a destacar tus cualidades en cada labor. La segunda, sé organizada. Haz una lista de tus tareas a realizar para asegurarte de alcanzar todos los objetivos del día. Recuerda que ser puntual es uno de los peores defectos en los negocios. Las habilidades comunicativas. Es indispensable que tengas una buena ortografía y gramática. También es bueno que te mantengas actualizada. Así podrás participar en cualquier conversación y generar nuevas ideas. 4. Las buenas relaciones. Relaciónate con tus compañeras que trabajen juntos. Esto es importante para mantener estable dentro de tu actividad. Trabajar en equipo con tus compañeros y valorar la habilidad o actitud que tenga cada uno de ellos. Invita a tus compañeros a tomar un café o un almuerzo. Esta es una buena idea para empezar a fortalecer tu amistad. 5. Tu vida personal es privada. Proteger tu vida personal para que no sea invadida por tu actividad laboral. Hay momentos para trabajar y otros para estar en familia y amigos. Esto te ayudará a ser exitosa en ambos aspectos. No debes llevar los problemas laborales a tu familia ni llevar los problemas de tu familia a tu trabajo. Estas frases tendrían que fomentarse dentro de la actividad laboral para que el trabajo, sea cual fuere, tiene que ser siempre exitoso. Que este éxito, sin querer queriendo, hace llevar a la persona trabajadora la autoestima, la autoseguridad de sentirse complacido de lo que hace, de sentirse seguro de lo que hace, y eso sin querer queriendo contagia en la familia y también le ayuda a seguir trabajando, a seguir emanando y diciendo y compartiendo con su familia: esto tienes que hacer, así lo tienes que hacer y esto te va a llevar bien. Esto es, creo que, lo que tienen que hacer para prevenir las enfermedades psicoemocionales llamados riesgos psicosociales. Con esto concluyo mi tema de exposición. Muchas gracias.